ahora tenemos una mesa redonda que... Podemos aprovecharla, si os parece. A ver, ¿qué? Para no romper el hielo, podemos aprovecharla y subir los ponentes que habéis participado. Porque no lo vamos a hacer porque es muy tarde. Entonces, si os parece ya unirla, porque esto sí que abre una puerta a un debate real. Si las investigaciones estaban así hace 40 años, ¿cómo están ahora? Pero no de las caras de Belmez, sino de todo. Porque realmente llega un momento en el que, de puertas para afuera, parece que todo el mundo vende mucho libro sobre investigación, pero que en realidad no se está aclarando nada sobre los fenómenos de todos. El debate abierto y los ponentes, pues si sois tan amables. David, Miguel Ángel, Antonio Luis, Enrique. También aclarar lo que me han preguntado, de hecho, era el pensamiento que queríamos hacer. Se une a esta mesa de debate un ponente más, que su ponencia la dará mañana, es Enrique Muñoz. Él cuestiona también una pregunta importante: ¿hay vida después de la muerte? Y tiene mucho que decir, pero hemos pensado que se acuerde que se una al debate que vamos a realizar aquí hoy, ¿vale? Que habrá quien quiera, quien quiere decir. Por orden y así vamos desfilando, exactamente. Bueno, vuelvo a reiterar esto, que ha sido una charla pues magistral, que habéis reactualizado pues toda esta historia, que hay todavía muchos cabos sueltos. Claro, yo lo que quería preguntaros es que todavía queda, es decir, el último eslabón de esta investigación sería el tener esa confesión de sobre quien planean todas las sospechas. Tengo entendido que habéis hecho algún tipo de acercamiento, habéis hecho alguna entrevista al principal sospechoso. ¿Qué nos podéis contar? David. Vamos a ver, Antonio, luego hablamos tú y yo. No, vamos a ver, no hemos comentado nada porque, bueno, tampoco lo voy a comentar ahora. Sí es cierto que hubo un acercamiento al que nosotros, según nuestro punto de vista, puede ser, o es el principal sospechoso de las caras de Belmez, y hablamos con él, evidentemente no sobre las caras de Belmez, sobre otros temas, sacamos el tema y bueno, el tema está abierto, no hay nada absolutamente, no hay ni siquiera indicios para pensar, para reforzar nuestra teoría. Hay impresiones personales, pero las impresiones personales son muy subjetivas. En principio, ¿qué personas serían las cómplices, es decir, las que tendrían constancia de que esto es un fraude? Yo puedo comentar simplemente del poquito acercamiento que yo he tenido a esta historia. Es la entrevista que tuve con María, no recuerdo los apellidos, la esposa, no, María Gómez Cámara también, pero lo que es la esposa del fotógrafo, que ya falleció. Yo sí tuve ocasión de entrevistarla y yo sí que puedo poner la mano en el fuego de que si había algún tipo de fraude o de complicidad por parte de su marido y de su hijo, ella de luego estaba absolutamente al margen, es decir, que eso sí que lo puedo atestiguar. Entonces, habría que ver qué personas son las conocedoras de toda esta trama y a ver si aquí va a ocurrir un poco como en el caso del monstruo del lago Ness, con aquella mítica fotografía de los años 30, que aquel cirujano, avalado por esa autoridad que le daba el ser médico, pues daba cuño de veracidad a aquella imagen, y luego ya cuando estaba en el lecho de muerte pues se reconoció que esa fotografía ya en los años 90, o no sé ya si estamos en este siglo, es decir, desde los años 30 hasta ahora, pues ya reconoció abiertamente que él había elaborado aquella fotografía. Entonces, si estamos aquí en una historia que pueda tener las mismas pautas que ese caso, o el de las hadas de Göttinger, por ejemplo. Aquella fotografía, no sé si la recordáis, de una niña rodeada de hadas, una fotografía que se hizo en 1917, que cautivó a Sir Arthur Conan Doyle, y que luego en los años 80, es decir, desde 1917 hasta los años 80, aquellas niñas ya ancianas, con 80 y pico de años, ya a punto de morir, pues reconocieron que era un fraude que habían elaborado a ellas. Es decir, que si aquí nos vamos a encontrar con una historia pues similar a estos grandes clásicos de la literatura paranormal. Bueno, pues si de 17 al 80 van casi 70 años, Belmez solamente unos 40, no sé.
No, mira, lo que me comentas de la mujer de fotógrafo yo también lo tengo, me he encontrado exactamente lo mismo que tú por otras fuentes. Pero bueno, es que lo del negocio del fotógrafo está documentado, más que documentado, es decir, eso yo creo que no hay... Otra cosa es la autoría, la colaboración de autoría de algún familiar suyo, tal y como decía siempre uno. Nosotros nos atenemos, insisto, a lo que decían las crónicas de la época y a lo que decían las personas a las que hemos entrevistado, que ya las hemos entrevistado porque vivieron aquella época y porque estuvieron involucrados de una u otra forma en el asunto de las caras, ¿no? Pero no te sabía decir, yo no tuve la ocasión de hablar con ella. De hecho, quiero recordar que cuando fuimos, intentamos hablar con ella, había fallecido. Y bueno, pues no tuvo posibilidad de hablar con ella. Sí, llegamos, además, creo que un año o meses más tarde. Yo fui con un compañero, fue con Manuel Carballal. En su día intentamos hablar con ella porque ahí tenía muy buena relación también con ella. Y murió la mujer poco tiempo antes. Nos hubiera encantado hablar con ella, pero no. Siempre te he dicho que era muy Vale. Bueno, yo quiero, a ver si cambiamos el tema, yo quiero hablar de la ayahuasca o de otras cosas de las demás opciones que ha habido esta tarde aquí. Y bueno, ya que he dicho ayahuasca, yo si fuera algún día a hacer ese experimento, iría con la cosa de poder hacer el viaje que hizo JJ Benítez a Madrid y encontrar cosas, no, para ver colorines, desde luego que no voy a hacerla, pero bueno, cada uno, no sé, me imagino, hablando con Vicky y eso, que quizá a lo mejor las personas que tengan un don de mediunidad o de algo, pues que a lo mejor esa ayahuasca les facilita el poder a lo mejor salir del cuerpo y a otro lado, ver ciertas cosas futuras o pasadas, no lo sé, me imagino. Bueno, esto es muy sencillo, tengo una botella de ayahuasca en mi casa, pues me la puedo traer y bueno, personas que tengan una facultad mediúnica, pues que la prueben y a ver qué pasa. Si se trasladan a algún sitio, a ver lo que nos cuentan del futuro, en fin, que se puede hacer la experiencia. Qué guay, bueno, a ver si encontramos a alguien que quiera tomársela, porque conozco muchas, pero seguro que a lo mejor ninguna se atrevería. No tendría por qué serlo, ¿no? De hecho, Benítez no es medio. No, Benítez no es medio. Oh, bueno. Iba a comentar que también estaría bien si alguien del público quería comentar algo, sí, para hacerlo un poco abierto. Bueno, y ya también del otro que habéis hablado, el tema de la política y todo eso. Bueno, pero ¿hay alguna pregunta? O sea, quiero decir, para mí hablar... Sí, a mí me gustaría que la gente preguntara, ¿no? Claro, o sea, quiero decir lo de hablar... Nosotros hemos hablado mucho ya, y no que ya no solamente que preguntaras. Ah, vale. No, que digo que yo sí sé que el hombre sí llegó a la luna, pero también sé que así de fototrucar, que como antes dije que era verdad y salió que era falso, digo. Y también lo del lo americano, el presidente que también tiene una pila de documentación ahí apalancada de los ovnis, también dije verdadero, pero salió falso. Hombre, a mí de todos del mal llamado mundo del misterio, porque está mal llamado, porque mezclamos churras con merinas, pero si le llamamos así, del mal llamado mundo del misterio, a mí de las disciplinas que más me gusta es la conspiración, porque yo creo que es la que es menos esquiva a la hora de encontrar evidencias. Si hacemos divulgación o radio y tal, el tema parapsicofónico, parapsicología, etcétera, es muchísimo más difícil de captar, de atrapar en cierto sentido evidencia que el tema de las conspiraciones. Evidentemente no tienen nada que ver unas cosas con otras. Por ejemplo, yo hago un tipo de investigación documental, por ejemplo, pues me bajo artículos de medicina, artículos de publicaciones de gobierno, cosas, etcétera, y digamos que recopilo evidencias a otro nivel. Por ejemplo, eso no es para nada trasladable a lo que estábamos hablando ahora. Si, por ejemplo, aquí en esta sala quisiéramos ver si la ayahuasca potencia de alguna manera las capacidades mediúnicas, lo primero que tendríamos que hacer es diseñar un experimento pues bastante bien definido. Habría que hacer un protocolo de pruebas, una prueba sencilla, porque es un poco como funciona la psicometría. O sea, definimos un parámetro lo más sencillo posible para que tratemos de minimizar el número de variables o factores que influyen sobre él. Aún así tendríamos muchos problemas.
imagínate que sería tirar una moneda al aire, que esa persona, o sea, los dobles ciegos, triples ciegos y tal, ver que tener unas pruebas sin ayahuasca, tener unas pruebas con ayahuasca, obtener desviaciones estadísticas en base a una y a otra, etcétera, etcétera. Una cosa tan sencilla en parapsicología, incluso el experimento más sencillo, yo, desde mi punto de vista, llevan meses. Y entonces en ese sentido, por eso digo yo que las conspiraciones son más de andar por casa. Lo otro es mucho más complicado. ¿Puedo discrepar? Yo quiero ver... No, es para ti también la pregunta. No, pero a mí me gustaría discrepar una cosa con lo que ha dicho Miguel Ángel, muy rápido. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo considero que si hay mucha pasta de por medio y el interés suficiente, tú no descubres una evidencia ni de coña de absolutamente nada que creas o puedas considerar conspiración. Con lo cual eso de que es muy fácil, sí, es muy fácil rastrear a lo mejor las teorías de David Icke, o hasta cierto punto es fácil rastrear ciertos indicios, hasta cierto punto de conspiración, no te digo no gubernamentales, pero te aseguro que si hay algo que no se quiere que tú sepas, no lo vas a saber. Bueno, perdona, pero es que a ese nivel es interesante. Pero, bueno, claro, a ver, yo desde luego no tengo acceso a los búnkeres ni al archivo Vaticano, hay determinadas cosas, pero quiero decir que es más sencillo, claro, solo Juanjo, pero es más sencillo, creo, eso, que por ejemplo el tema de la parapsicología, el cual en principio está al alcance de mucha gente porque son experimentos que de alguna manera son más abordables, a lo mejor, o son de una construcción, o sea, no te hace falta en ocasiones un laboratorio. Hay cosas, o sea, en otros sitios sí, pero se pueden diseñar cosas sencillas y muchas veces no se hace. Y lo que falta a lo mejor muchas veces es la visión científica de la gente que tendría que hacer esas cosas, y yo desde mi punto de vista no llegan a meterse a las profundidades que exige, que en el fondo para mí es seguir el método que ya usa la psicología para temas de test, de psicometría, de capacidades, etc. Una pregunta que te iba a hacer de la conspiración, precisamente una de las grandes conspiraciones de la que se ha hablado mucho, de la que salió un libro que se llama La Conspiración, es sobre el tema del supuesto viaje a Marte, base en Marte y la desaparición de muchísimos gente de ciencia, donde sus coches quedaron... Alternativa 3. Perdón, me equivoco, sí. Bueno, pues Alternativa 3. ¿Habéis visto algo sobre el tema ese? Sí, pero eso es una broma. Es una broma, ya. Claro, eso fue bueno, eso Juanjo, si quieres comentarlo tú, porque tú viviste de niño, tú tienes buenos recuerdos infantiles. Es un documental falso que se hizo el Día de los Locos inglés, el 1 de abril, ¿no? Si no me equivoco, es el equivalente al Día de los Santos Inocentes, y se emitió en una cadena de televisión importante dentro de una serie científica. Emitieron un falso documental que se llamaba Alternativa 3. Después salió un libro. Entonces, la cuestión es que era más o menos lo que tú comentabas, es decir, se cogía una élite social, científica, y la idea era que se la llevaba a Marte. Incluso salían filmaciones de supuestas voces que escuchaban una cámara que cómo aterrizaba un vehículo en Marte, y se escuchaban voces en ruso y en americano como que estaban cooperando para hacer ese tipo de viaje. También, por ejemplo, recuerdo una imagen muy ilustrativa que eran las misiones lunares de rusos y americanos en la cara visible de la Luna, y se veía con banderitas que eran lugares dispersos, y cuando daban la vuelta a la Luna se veía que estaban todas concentradas en un determinado punto, ¿no? ¿Qué habría allí en ese lado oculto de la Luna? Todo esto fue un montaje y eran actores reconocibles que luego han tenido algunos más éxito y menos éxito. El problema es que en España este episodio lo emitió Jiménez del Oso, que yo creo que fue el último, ¿no? Me parece que fue el que se emitió. Sí. Lo emitió Jiménez del Oso y lo comentó, lo dejó en entredicho como que podía ser verdad o algo de verdad podría tener, ¿no? Esto luego además ha servido a determinados detractores de Jiménez del Oso para ir contra él, y se ha hablado de que ese podría haber sido la causa de que le cesaran en televisión española. Parece ser, por lo que comentan algunas personas como Javier Sierra, que la causa del cese de Jiménez del Oso en televisión española fue porque tenía carnet de UCD, que se lo hizo por estas cosas que se hacen, y como cambió la administración porque llegaron los socialistas, le quitaron. Sí, pero no solamente eso, es que Alternativa 3 fue el último programa de la temporada de programas que tenía contratado Jiménez del Oso. Coincidió con que fue el último, él quiso que fuera el último. No es que le quitaran el programa a raíz de eso, sino que era el último programa. Claro, pero la cosa es que se confundió y se pensó que había sido ese el motivo. Es decir, y parece que el trasfondo fue que militaba, pues como muchos salían el carnet con el cambio, me hago UCD, que son los que mandan. Pero evidentemente está demostrado que efectivamente eso no era nada más que una ficción, como muchos de esos falsos documentales que se hacen a veces, pues igual que aquí, pues imagino que conoceréis mucho a un autor, profesor de la Universidad de Barcelona, que es Joan Fontcuberta,
que hace exposiciones ficticias. Hace, por ejemplo, hace unos años hizo una exposición en Salamanca diciendo que se habían descubierto sirenas en el Tormes. Entonces te presenta restos y juega mucho con lo que es la ficción y la realidad para ver hasta qué punto a veces las fotografías o determinados escenarios son una auténtica trampa, un poco lo que comentaban también en la ponencia sobre las conspiraciones, ¿no? Cómo nos presentan las cosas a veces hace que tengan cierta legitimidad, ¿no? Cierta veracidad, y simplemente tú te pasas por una exposición y como te presentan los contenidos, tú te lo crees. Bueno, pues él hace exposiciones de este tipo para comprobar eso, y empezó siendo fotógrafo y demostrando que las fotografías a veces, más que representar una realidad, son una trampa, y juega mucho con esas cuestiones. Pero Alternativa 3 sí, ya quedó claro, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? La gente supiera que había esa aceptación del privado. Sí, a ver, sí, tenemos una pregunta por ahí. Yo quiero preguntarle a Miguel Ángel, que hoy no hemos tocado el tema OVNI, pero quiero que me dé su opinión personal sobre si cree que algún gobierno, por decir Estados Unidos o lo que corresponda, que pueda saberlo, si es que realmente ha sido así, ¿algún gobierno nos va a decir algún día que los ovnis existen y que todo lo que se retrata por Ojalá ahí? yo supiera eso. Pero tu opinión personal. ¿Qué gobierno igual? España ya mismo. Con todo lo que has Pero por ahí. no lo sé, de verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque es que creo que tampoco, yo no tengo datos de decisión para eso, sinceramente. ¿Hasta qué punto se sabe o no se sabe? Mira, yo voy a tirar de Miguel Pedrero, a poner un poco palabras de él en mi boca. Yo no tengo una experiencia de campo en ufología prácticamente ninguna. Yo siempre he tirado más por el tema aeronáutico y tampoco he entrevistado a muchos militares, quizás a uno o dos. Pero, por ejemplo, Pedrero, cuando va con estas cosas, también dependerá del mando. Los militares acosan a Pedrero a preguntas de qué es esto, qué sabe, qué tal, no sé qué. Bueno, también se puede alegar que un soldado, un cabo y tal, pues no tenga... Pedrero que firmemente que los investigadores civiles tienen más información que los militares. Bueno, se puede también argumentar que España no es un país de vanguardia, que posiblemente en Estados Unidos haya mucha más información. Pero en cualquier caso, es que eso yo creo que es tremendamente difícil de saber, ¿no? A mí se me quedó grabado un dato de un programa que hicimos en Dimensión Límite cuando Manuel Carballar publicó el Ufolix. Y a mí me parecía entenderle a Manuel Carballar que el gobierno español con el tema de la clasificación era tremendamente cínico y hacía una de las cosas más inteligentes que he visto yo dentro del tema de conspiración, y era que tenía como contactos con ambas partes, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Benítez y Ballester, sí. Benítez y Ballester, correcto. Cada uno pues tenían sus cartas y tal, tenían como una especie de comunicación personal en el cual, pues, bueno, contactos personales, favores... Jugaban a dos bandas, ¿no? Para que nos entendamos. Pero lo que hacía el gobierno es que daba la razón a las dos partes. De alguna manera, como si yo, confidente contigo, decía, no, mira, es que esto sabemos que está ocurriendo, pero a cada uno le daba su versión. A Benítez, digamos, le animaban en que esto existe, esto es real. Yo, dada mi posición, no te puedo decir, pero aquí está este informe, de hecho desclasificó algunos por su cuenta. Y luego, por otro lado, a Ballester, me parece que iba más por el otro lado, es que no hay, todos son fraudes, esto es Venus y tal. Y ellos realmente no adoptaban una postura oficial, pero los enfrentaban, porque cada uno cuando contrastaba con el otro y decir, este me está mintiendo porque yo, que no lo puedo decir públicamente, pero que yo sí tengo contacto con el gobierno, me siento legitimado por detrás. Un gobierno que hace eso, por lo menos en España, y la desclasificación del 92 ya se habla mucho de ella, vete tú a saber lo que tienen o cómo actúan, cuando solamente eso allí me parece tan cínico que a lo mejor no tienen nada, pero desde luego hay una cosa, y yo lo tengo bastante claro cómo funciona el tema de la desinformación. Confunde a la gente y no tienes que hacer más, porque la propia gente cuando vea que hay una cosa que es muy difícil de desentrañar, prácticamente lo meten todo en el mismo saco y se olvida. No tengo ni idea de qué nivel de conocimiento tienen los gobiernos. Y ya no solamente eso, añado una cosa muy rápida. Vamos a ver, si el gobierno norteamericano, español, chino o de Andorra sale públicamente a decirle a sus contribuyentes
Hay un fenómeno aéreo que no sabemos explicar, que posiblemente no venga de este mundo. Te aseguro que se monta la de Dios. Porque, ¿qué explicación le das tú al contribuyente cuando están invadiendo tu espacio aéreo? Ese espacio aéreo está protegido, hay que dar una sensación, a lo mejor falsa sensación de seguridad. Cuando ha habido algún tipo de vuelo secreto o no autorizado americano que ha pasado por aquí, ¿tú crees que se ha informado sobre el tema? Al contrario, cuando hay quien quiera haber visto una ovni, el gobierno aplaude. Es la pantalla perfecta para no tener que dar explicaciones de por qué un prototipo secreto de otro país está sobrevolando una zona aérea que en teoría es restringida. Eso por un lado. Y por otro, no creo que los gobiernos, o no sé, hablo de España, hace poco me preguntaba no sé quién, ¿tú crees que el gobierno va a seguir, o los militares seguirán desclasificando informes? Era el compañero Jesús Pertiedra. Yo le decía que no, porque yo creo que, tal y como está el tema ahora mismo a nivel económico, no creo yo que España o casi ningún país europeo dedique realmente una parte de su presupuesto a intentar desclasificar absolutamente nada, porque para empezar se lo comen. Es decir, el tema OVNI nos interesa realmente, de verdad, a un 1% de la población, y creo que me estoy pasando. Es que el tema, es que ¿a quién le importa de verdad si hay o no hay informes OVNI? Y un gobierno no mira por las minorías, porque no votan, o porque sus votos no son importantes. Es un tema mucho más complejo, pero esos dos datos. Primero, vulneran espacio aéreo y no interesa dar explicaciones. Y segundo, no hay dinero y mucho menos lo van a invertir en investigación OVNI, como hizo Francia con el Saipan, o en desclasificaciones, como hizo en España, por ejemplo, en el año 92. Yo, por ejemplo, sé que sería, imaginaros nada más que viniera un aparato de eso aquí a Madrid, otro a París, otro a Londres, y se pusieran ellos y dicen, señores, aquí estamos. Imaginaros qué podría pasar. La tecnología, el mayor aparato que tuviera en los Estados Unidos se quedaba como una cometa con pedales, como dice JJ, veniste al lado de un ovni, ¿no? La tecnología de ordenadores, tomamiento, la bolsa caería, y ahora imaginaros que salen de allí unos hombrecitos y nos dicen, señores, ya estamos aquí. Las armas, ya no se van a vender más armas. La industria armamentística, que eso mueve millones, nada. Señores, que lo de Jesucristo es mentira. Aquí hay que imaginar lo que se puede, y además aquí hay que repartir la riqueza entre todos. Pues la que se podría liar, media humanidad a favor de ellos, media humanidad en contra, guerra entre nosotros, y bueno, pues esa evolución, pues adiós. Así que yo creo que eso no van a nunca. No, por supuesto que no. Me gustaría hacer un último apunte para acabar cerrar, si queréis, el tema. Y es que, aunque yo creo que tienen quizá los conocimientos justos y tal, es verdad que como comenta David Cuevas, estuvo Saipan en Francia, el Blue Book, ¿no? En Estados Unidos, el Informe Cóndor, etcétera, etcétera. Yo ahora mismo no sé lo que saben, pero me da la sensación de que el interés de los gobiernos en el fenómeno ha caído bastante desde, por ejemplo, los años 60-70. Ahora mismo, bueno, puede ser un misterio científico, sí, pero yo creo que los gobiernos han entendido que es un fenómeno inocuo para ellos, en el sentido de que en el fondo no afecta de una manera peligrosa día a día a los militares, a vuelos civiles, etcétera, cosas como lo de Manises, o sea, son temas tan marginales que ellos asumen el coste de investigar eso, las implicaciones que tiene y los beneficios, y un margen beneficios, un coste en el fenómeno a los estados no les interesa, con lo cual está todo. Yo tampoco estoy muy seguro de que si realmente un gobierno dijera que han invadido su espacio aéreo una nave, realmente pusiera todo patas arriba, porque creo que eso ocurrió en Bélgica. Una alta autoridad del gobierno, una alta autoridad militar en los años 90, ¿no? Me parece que fue la oleada de Bélgica, salió, hizo un comunicado público diciendo: tenemos fotografías, hemos detectado estos objetos en nuestro espacio aéreo y no sabemos quiénes son. Y lo dijeron tranquilamente en una rueda de prensa, ¿eh? Imagino que antes lo miraron mucho, pensarían si eran aliados de la OTAN o eran de donde fueran, pero lo comunicaron y no se hago como ninguna revolución. O sea que también tenemos ejemplos de ese tipo de aperturismo y de transparencia y tampoco pasa nada. Tú comentas que se volvería el mundo loco. Yo creo que el mundo está tan loco de todo siempre. Yo no conozco un año que no haya habido una guerra en algún lugar del mundo, a lo largo de la historia. O sea que también cuando se pone este tipo de cosas, como que realmente es que no sabemos realmente ante qué nos vamos a enfrentar. Entonces todo lo que hagamos son proyecciones de supuestas intenciones que nosotros les ponemos, pero que realmente no tenemos ni idea.
Entonces yo no sé hasta qué punto, realmente yo estoy más de acuerdo también con Miguel Ángel. Pienso que los gobiernos durante muchos años han estado investigando personalmente no solamente el tema ufológico, sino por ejemplo el tema paranormal. Han invertido muchísima pasta, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría. Y luego han visto que no han rentabilizado ese dinero porque no se han conseguido los logros científicos que esperaban. O sea que ha habido líneas de investigación muy serias, no solamente eso, también en el mundo académico, con universidades, con cátedras pagadas con dinero privado que se han metido muchos dólares y no se ha sustanciado en una investigación. Es decir, el conocimiento científico se entiende que tiene que ir acumulando conocimiento. Y la parapsicología y todo lo que son los temas así afines, en lugar de acumular el conocimiento y de que esa acumulación sea coherente, dispersa el conocimiento. O sea, aquí estamos manejando casi las mismas hipótesis que en los tiempos de Hydesville y de las hermanas Fox, cuando pasaba el espiritismo. Han pasado 150 años de historia de la parapsicología y lo único seguro es que hay fraude. Eso todo el mundo lo tiene claro, creyentes y no creyentes. ¿Qué son los fenómenos paranormales? ¿Qué son las anomalías? Más o menos nos manejamos con las mismas cosas. Energías desconocidas, la mente puede jugar como un factor o entidades del más allá. Más o menos son los tres paradigmas con los que nos metemos. Ahora se ha metido un poco el tema de las multidimensional, pero lo multidimensional era algo que el tema de la cuarta dimensión ya tenemos libros escritos y tratados a principios del siglo XX, que es cuando se empieza a introducir el tema de la cuarta dimensión y las afines. Ahora yo lo que sí que veo es que se está reconduciendo bastante la investigación en niveles que pueden rozar lo que sería la parapsicología. Es un término que está bastante proscrito, la parapsicología, pero hay investigadores que apuestan en ello y están trabajando en líneas afines, pero se están olvidando de los dobladores de cucharas, la gente que levite, cosas por el estilo. Se dedican a, como mucho, a ver qué conexión puede tener la conciencia con el mundo subatómico, porque entienden que la conciencia es materia en algún tipo de estado cuántico y de alguna manera puede haber una conexión. Y por ahí se está investigando. Otra línea que se está investigando muy interesante, y ahí conectaríamos también con el tema de la ayahuasca y estados alterados o alternativos de conciencia. Por ejemplo, todo el tema de neuroespiritualidad. Ahora, gracias a que tenemos escáneres cerebrales que de una manera no agresiva tú puedes ver qué es lo que está pasando en el cerebro, pues hace unos pocos meses se hizo una publicación, a mí me parece muy interesante, con una serie de mediums psíquicos brasileños, en los cuales se les ha estado escaneando el cerebro a ver qué es lo que ocurre dentro cuando ellos tienen esa experiencia, y se han encontrado comportamientos cerebrales que no son los habituales en otros casos, y por ahí se está avanzando. ¿Qué es una entidad más allá que efectivamente no lo sabemos, pero se ha encontrado una anomalía cerebral, sin irnos a nada trascendente, que abre una vía de investigación muy interesante? Yo creo que ahora mismo se están replanteando, aunque nosotros dentro del mundo del misterio no nos llegan estas cosas, nos llegan los grandes clásicos, de aquí seguimos hablando de Vermes y seguiremos hablando de Rain y de las hermanas Fox y de Richard, hay una serie de líneas interesantes que pueden fructificar en algo. Yo no creo que va a ser tan espectacular como se pensaba hace unos años, que todo el mundo íbamos a comunicarnos telepáticamente y íbamos a hacer levitar sillas, pero es posible que sí que demos unos pasos, pues como ahora mismo, por ejemplo, la hipnosis, por poner un ejemplo, está perfectamente aceptada por la ciencia y sin embargo hace unos años parecía una cosa solamente de teatro o incluso un puro fraude, ¿no? Entonces quizás por ahí sí que podamos ir construyendo algo que vaya acumulando. Vale, y que vea más información de lo de la neuroespiritualidad que comenta Juanjo, en el último número del Ojo Crítico, que es ahí, ya está publicado, hay un artículo muy chulo de Francisco Rubio sobre ese tema. Es que mola mucho y no es muy conocido, entonces para quien quiera leerlo. Iba por el tema conspiranoico. No sé si conocéis al periodista José Antonio Campoy, que hace la revista de Discovery Salud en internet. Pues claro, lo que dice sobre la farmacéutica, los transgénicos, no sé, un poco conspiranoico, porque ahora que mienten en temas científicos y tal, absolutamente Entonces, ¿qué opinión os merece como periodista, como verdadero José Antonio Campoy y su revista Discovery Salud? Yo lo único que te puedo decir es que José Antonio Campoy es el exdirector de la revista Más allá de ahí no me saques. Yo no sé si Antonio Luis, que tiene más nociones, quizá a nivel histórico. No, es que realmente esto lo puedo interpretar en la charla que ha dado Miguel Ángel. Hay una cosa que a mí me gustaría destacar, porque claro, aquí en las charlas pues se comentan muchos datos y al final es difícil recordar lo que es la esencia, ¿no? Y que todo ese tipo de conspiraciones lo que tienen en común es que son fáciles de asimilar. Un poco ese paradigma que establecías con los cuentos folclóricos, es decir, cómo están muy bien parametrados por los buenos, los malos. Entonces con el tema este de las conspiraciones farmacéuticas, José Antonio Campoy había sido director de Más Allá
y él se va, la revista, que como sabéis empezó de la mano del doctor Jiménez del Oso, él coincide de que estaba en América Latina haciendo una serie de reportajes y ve como una revista va desviándose de temas paracientíficos a temas esotéricos, pseudoespirituales. Entonces el doctor Jiménez del Oso se desvincula de la revista y continúan Félix Gracia y José Antonio Campoy. Posteriormente, creo que es ya pues, a mediados de los 90, en el 94 o en el 95, cuando José Antonio Campoy se va, había sacado el libro este de Genón con el grupo Aslan, en la que daba cartas de veracidad a las supuestas comunicaciones a través de sesiones de Ouija de extraterrestres, cosa que a mí, y creo que a los que estamos aquí, nos parece algo absolutamente inverosímil, y funda pues esa revista de la Discovery Medicina, no sé cómo se llama, que precisamente, si la conocéis, emula mucho lo que es el diseño de la revista más allá de los años 90, de cuando él la dejó. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto de las conspiraciones farmacéuticas tiene el mismo patrón de las conspiraciones, tal y como lo has puesto Miguel Ángel Ruiz. Es más, poniendo por ejemplo un caso paradigmático que yo me tomé la molestia de investigar, es lo del método Bates. No sé si habéis oído hablar de unas técnicas de medicina alternativa que permiten sanar de la miopía o del astigmatismo, de la perimetropía, pues haciendo movimientos oculares, que lo funda un personaje que se llama William Bates. Y claro, la historia que justifica ese método terapéutico está muy bien argumentada, y es a la industria de las gafas, es decir, de mediados de siglo, no le interesaba que la terapia alternativa del método Bates encontrara difusión, porque eso podía perjudicar su negocio de vender más gafas. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de todas estas terapias alternativas siempre hay un discurso conspiranoico que es muy fácil de asimilar, que es muy de sentido común, pero que cuando uno empieza a analizar, como aquí en el caso de Vermes, es decir, es más fácil asimilar con una persona, bueno, pues que las caras de Vermes son proyecciones de espíritus que se enfrentaron en la contienda de la guerra civil en Sierra Morena. Eso es más fácil que tomarse la molestia de analizar todos esos cabos sueltos y analizar con lupa cada uno de los datos, porque eso es mucho más complicado y requiere más tiempo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de, cuando nos cuentan una teoría conspiranoica, intentar ir más allá y ver qué parte de verdad hay y por qué no la estamos asimilando, más que por la veracidad en sí, sino porque es muy seductora, por eso, porque es fácil de asimilar. Si me lo permites, has abierto un tema genial y me gustaría que David y Miguel Ángel dijeran algo al respecto. Mucho cuidado con las terapias alternativas, que hay ciertos personajes, no voy a entrar en detalles porque no vienen al caso y sería muy desafortunado, que hablan de que hay enfermedades terminales que se pueden curar sin recurrir a la cura, por llamarlo de una forma ortodoxa. Y la cura heterodoxa a mí me da mucho miedo. No sé si quieres decir algo al respecto, porque es un tema complejo. Juanjo. Yo quería comentar una cosa con respecto a esto de las farmacéuticas y lo que comentaba de los transgénicos y tal, y la revista Discovery Salud. A mí me parece que en muchas ocasiones se pervierte mucho el discurso a la hora de exponer estos temas. Te pongo por ejemplo. Una cosa es, por ejemplo, si los transgénicos son buenos o malos, y otra cosa es que una determinada corporación haga un uso ético de esos transgénicos a la hora de comerciar con ellos o no. El hecho de que, por ejemplo, Monsanto sea una compañía, como Monsanto porque es la más conocida, que evidentemente vaya a hacer negocio, quiera obtener el mayor monopolio, etcétera, etcétera, no significa que los transgénicos sean malos, necesariamente. Es igual que si pensamos que los ordenadores son malos, porque Microsoft se quiere hacer con todo el poder mundial de los ordenadores. Entonces a veces se confunde y a lo mejor se desplaza, se mira a Monsanto como algo que es malo, y se traslada esa sensación de maldad, ¿no?, sobre los transgénicos, cosa que no tengo tan clara, tampoco soy biólogo, pero vamos, por lo que hemos podido hablar y leer y tal con biólogos, hasta qué punto es malo. Es cierto que es algo novedoso, pero parece ser que tenemos transgénicos por todas partes, ¿no? Entonces, hay veces que yo veo que ahí se desvía, ¿no?, la atención y no sé, y eso, ahí tampoco veo transparencia en ese sentido, ¿no?, que por acabar con una cosa se acaban con otras que no sé hasta qué punto son, ¿sabes?, van asociadas o no. Claro, yo ahí veo exactamente, será ya de formación profesional, pero yo ahí veo exactamente la otra cara, de que es exactamente la misma idea que dice Juanjo, pero expresada al contrario.
Los transgénicos no tendrían que ser malos per se, si tienen unos controles, si tienen una regulación, como todos los productos. O sea, en la ley seca, el alcohol no creo que sea malo en pequeñas cantidades, pero en la ley seca la gente se moría con el alcohol, el etílico, no, el otro. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que los transgénicos a lo mejor en un momento dado sí podrían resolver ciertos problemas del mundo, quizá de acceso a alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en muchos de los discursos pro corporaciones que nos cuentan las bondades de nuevas tecnologías o de nuevos productos, de nuevas, sí, de nuevos transgénicos como tecnología, el problema es que callan o tenemos miedo de que luego hagan un uso no ético de ellos. Con lo cual, volvemos a la misma idea. ¿Un cuchillo es bueno o malo? ¿Para qué? Depende de cómo lo usemos, ¿no? El cuchillo, pues si inventamos un cuchillo, habrá que ver luego cómo lo vamos a usar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizás parece que nosotros la idea, la conspiración, tenemos esa necesidad de ir siempre a la contra, ¿no? En contracorriente, que como que vemos que todo está mal. ¿Cuál es el problema? El problema es uno, y básicamente es la falta de democracia de cómo están funcionando las cosas. Las corporaciones empezaron principalmente en Estados Unidos a finales de, principios de 1800, 1700, un poco cuando empezaron los grandes ferrocarriles, y ahí es cuando empezaron realmente a haber empresas grandes en el mundo. ¿Qué ocurre? Que básicamente siempre se han saltado todas las regulaciones estatales, interestatales, internacionales que existen. La historia de Estados Unidos es la historia de cómo se les ha ido tratando de poner cerco a unos poderes tan colosales. Daros cuenta que, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen productos interiores brutos mayores que muchos gobiernos del mundo. Esas les confieren un poder increíble. Como esa gente, en el fondo, tiene una capacidad tan grande de conformar la legislación, el mundo en el que vivimos, si nosotros, viendo la historia, no nos fiamos de eso, no nos fiamos de las herramientas que vayan a poner, porque no suelen hacer un uso respetuoso de sus productos de cara a la ciudadanía. Pero en el fondo es eso, no que las cosas sean malas. No sé si me explico. David, no sé si quieres comentar algo como conspiranoico. Yo estoy de acuerdo con todos. ¿Ahí quiere preguntar o comentar algo? Sí. Está un poco fuera de contexto la pregunta, pero ya que ha mencionado Antonio al grupo Aldan, y yo en sus tiempos lo estuve siguiendo mucho tiempo, me pregunto, porque ya no aparecen por ningún lado, creo que tienen un canal y dan conferencias por internet, algo así pillado. ¿En su momento fue considerado el grupo Aldan como secta? Bueno, el tema es que habría que la definición de lo que sería secta destructiva. Sí que había unos problemas, pues creo que la ex mujer de uno de los miembros de Aldan, pues sí que le denunciaba, en fin. Independientemente de que pueda ser considerado un grupo de secta destructiva o no, yo creo que eso lo de menos es el tema de que, de que un extraterrestre que se comunica a través de sesiones de Ouija, pues ya de por sí atenta al más mínimo sentido común, ¿no? Y bueno, tuvieron su apogeo en los años 90, como se ha comentado antes por José Antonio Campoy, fue el que los catapultó a través de la revista Más Allá, y bueno, me imagino que como modas que pasan con el tiempo, también con el caso de Los Ángeles de Paiporta también tuvo cierta repercusión mediática, y ya pues me imagino que la gente pues se cansa y el filón, digamos, pues se agota, ¿no? Pero los libros que publicaban ellos eran como para adoctrinar, o yo me compré, porque además había que comprarlos directamente, no los se vendían por ahí, eran los manuscritos de Zenón, que son tres, que son de la Atlántida y algo así como, el tema ovni, Atlántida y extraterrestres, pero yo los interpreté siempre como una novela. Bueno, que se supone que era un conocimiento revelado por estos extraterrestres que venían del planeta Apu a 14,6 años luz. O no, eso era humo, exactamente, era de Alpha Centauri. Apu que estaba en Alpha Centauri, exactamente, estoy confundiendo. Era de la Atlántida o la isla de San Borondón, que te llevan a unas personas allí, y
Una vida maravillosísima. Sí, ellos lo ubicaban en Alfa Centauri, que es la estrella más próxima, es 4,6 años luz, que está bastante cerquita. Entonces, que sean libros para adoctrinar, bueno, eso ya es que el lector pues, que saque sus propias conclusiones de hasta qué punto pues, eso es verosímil o lo podemos interpretar pues, como mera literatura de evasión, ¿no? De todas maneras, yo sé por eso que lo que ha dicho él, la mujer también puso ahí una querella, luego se quisieron meter gente dentro del grupo, cuando el grupo se hizo un poco mayor ya hubo sus problemas con él, entonces ellos se hicieron como una coraza entre ellos todos y se apartaron del mundo para que nadie pudiera entrar en ese grupo y están por ahí perdidos. Es lo que sé de ellos. Yo creo recordar que estos del grupo ponían trampas, ¿no?, a los medios de comunicación, ¿no? Que a lo mejor me estoy equivocando del grupo contactista, pero me parece que daban nombres falsos para que no le pudieran copiar los mensajes, porque claro, cuando un grupo contactista dice que contacta con el extraterrestre, yo qué sé, Marduk 25, y trae unos mensajes interesantes y eso es mediático, curiosamente ese Marduk 25 se empieza a manifestar supuestamente a otros grupos contactistas. Entonces cambiaban los nombres de los guías, tengo entendido, para que no les copiaran o para que detectar por ahí mensajes falsos. Por ejemplo, si realmente el marciano se llamaba Marduk 25, él lo llamaba Dukmak 22. Entonces, cuando alguien decía que había contactado con Dukmak 22, sabía que era un impostor, porque Dukmak 22 no existe, es una invención para tapar a otro, ¿no? Es algo parecido a lo que hace la publicación Espacio Compartido con Ramón Navia a la cabeza, y es que cambian los nombres de los testigos para que los arpillos no les toquen las narices, ¿no? Curioso. Sociología del misterio, ¿no? Bueno, para los seguidores de la conspiración, yo también me llama la atención una cosa bastante profunda, porque hay como mucho miedo en investigar qué pasó realmente en el 11M. Es más, hay poquísimos investigadores que lo van haciendo y los pocos que lo hacen son tachados de esto, los activistas. Cuando podía ser precisamente un atentado de falsa bandera o algo parecido, a lo mejor en suelo español, o podía ser simplemente se acaba dando un plumazo, bueno, fue al caer, caso cerrado. Cuando por otra parte hay otros casos que se analizan a lo más ínfimo. ¿Esto es por alguna razón en concreto o ya se sabe todo lo que ocurre en el 11 años? Porque me llama la atención que hay, por ejemplo, que va a Estados Unidos y sobre el 11S hay un peligro, o sea, hay en relación 20 a 1 de lo que se ha publicado sobre ese atentado en España. En Estados Unidos se han publicado 20 libros sobre el 11S y aquí solo se ha publicado uno en esa relación. Y la repercusión no creo que sea la misma. Bueno, sí, es bastante diferente. ¿A qué le llamas tú un simple atentado de falsa bandera? ¿Qué significa simple? Sí, mira, hay una cosa que somos todos humanos, ¿no? Y en el fondo es cuando tú alguna vez te veas encima de una sala desgranando, aunque sea de una manera lógica, las implicaciones de la conspiración, hay determinados puntos de ruptura en el que puedes acabar sonando como un lunático. El 11M es uno de ellos. Vamos a suponer, a seguir un poco el registro lógico de lo que es un atentado de falsa bandera. Un atentado de falsa bandera es un atentado que no está perpetrado realmente por la misma persona por quien dicen ser. Aquí tenemos la disyuntiva de 11M, ETA, Al-Qaeda, ¿no? Parecía, además eso es de hecho yo creo que hay también mano de mucha desinformación, porque se politizó, y politizar un crimen es una es otro crimen. O sea, si piensas que es 11M es que eres prosocialista, si piensas que es Al-Qaeda eres pro-conservador. A ver, no debería de estar unido, pero vamos al tema. Atentado de falsa bandera. Evidentemente ahí tienes que dos o tres elementos. Primero, ¿quién lo hizo? La idea que se suele exprimir, servicios secretos. ¿Un servicio secreto extranjero o español? Si es español, ¿qué tipo de inconfesables intereses hay dentro de matar a 200 personas y X heridos? Si lo hacen servicios secretos extranjeros, vamos a poner el Mossad, por ejemplo,
con una serie de intereses. Luego todas las teorías del mundo, de que si a Marruecos le interesa, de que si a Israel le interesa que, yo qué sé, de alguna manera bloquear las buenas relaciones con el mundo islámico, etc. Pero bueno, si es un servicio secreto, tú preguntas, ¿un servicio secreto extranjero podría operar en España o hacer una cosa así? Porque bueno, luego están de las historias estas de los de Libertad Digital y tal, con todos sus peroratas de las minas, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero tú, de las ocultaciones, lo de los supuestos trenes que se desmontaron. Entonces, yo una vez, en Dimensión Límite, entrevistamos a Bruno Cardeñosa sobre el 11M. Y yo creo que era mi tercer o cuarto programa en Dimensión Límite, y estaba un poco acojonado, pero me tiré a la piscina. Y entonces, hablando de este mismo tema, le pregunté, digo, Bruno, ¿es posible que alguien, que los servicios secretos extranjeros puedan operar en España, montar un pifostio de ese calibre sin ningún tipo de ayuda de los servicios secretos internos? La respuesta fue, no lo sé. Mi respuesta también es no lo sé. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que no tenemos pruebas, pero segundo, aunque solamente hiciéramos un ejercicio de lógica, hay determinadas hipótesis que te acercan tanto a la barrera que dices tú, ¿por dónde sigo? Porque lo que acabo de decir, las siguientes hipótesis, aparte de que no tienen datos, ya son tan absurdas o tan extremas en el sentido de que tu propio gobierno te ataca para no sé qué, que realmente no hay una autocensura. Es decir, acabas sonando como un loco porque la hipótesis te lleva ahí. Entonces la haces un poco de navajas de Ockham y la abandonas. Primero, porque no tienes evidencia de que eso ocurra, y segundo, porque te empuja a ningún sitio. De hecho, si te interesa, busca en internet un hombre que se llamaba Mario Gascón Aranda, que era uno de los supuestos infiltrados, era como un colaborador de la Guardia Civil con el tema del CNI, no sé qué, y que además también parecía que en un momento dado se elevó con mucho ego y tal y cual, pero dan como muchas pistas de por dónde podía haber ido con cierta connivencia de los servicios secretos del CNI, de tal y cual. Tampoco hay que creerle, porque luego yo le vi muy prepotente y no sé qué, pero era un poco estilo Jordan Peña. De vez en cuando soltaba ciertas perlas que por lo menos te hacen pensar mucho, pero tampoco significa que para mí esa persona sea una vía seria de investigación del 11M. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que te encoges de hombros. Voy a hablar. El niño recupera la voz. Estaba reservándome. Atención. Bueno, en primer lugar, pedirte perdón por no haberte dicho nada antes, pero es que mi opinión tampoco iba a servir de mucho para la de ellos, y para estar perdiendo el tiempo con opiniones de una persona que tampoco tiene mucha idea, pues prefiero que hablaran ellos. En cuanto a lo que dices tú, hablas de por qué se le da más bombo al atentado del 11S que al del 11M. Hombre, es que, a ver, el atentado del 11S fue un atentado en directo, lo vio todo el mundo, lo vieron millones de personas. Hay vídeos que hacen que la gente piense. O sea, tú viste en directo cómo pasó esto, y si no lo viste en directo está grabado. Del 11M, aparte de ya los trenes destrozados, no ves nada más. O sea, no hay una imagen en la cual, a ver, sí, pero no es lo mismo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿por qué se habla del 11S más que del 11M? Pues precisamente por eso, porque al haber sido grabado en vídeo, al haber una serie de, yo creo que de pruebas quizás de más peso que las del 11M para pensar en la conspiración, pues es por eso que se habla más del 11S que del 11M. De todas maneras, yo no sé si fue un atentado de falsa bandera o no, uno de los dos o los dos, no lo tengo claro, pero de todas maneras, si fue un atentado de falsa bandera, si los dos fueron un atentado de falsa bandera, creo que el 11S salió mucho peor que el 11M. Yo creo que el 11M, si fue un atentado de falsa bandera, lo hicieron estupendamente mucho mejor que el 11S. Porque ahora, claro está, que obviamente es lo que has dicho tú, no se habla prácticamente del 11M cuando del 11S hay millones de libros y documentales incluso. Sí, yo quería comentar porque, bueno, la verdad que suscribo la aportación que has hecho, Miguel Ángel, sobre el tema de la conspiración del 11M. Solamente añadir para completar un poco como un pequeño colofón, es que claro, todo este tipo de conspiraciones muchas veces son como un castillo de naipes que todo el peso
pivota en una sola carta. Y aquí ocurre, por ejemplo, en el testigo que has mencionado, Gastón Aranda, que ha sido el testigo fundamental a través del cual el mundo ha ido pues articulando toda su teoría de la conspiración. Y yo conozco muy bien el testimonio, a él no lo conozco personalmente, pero sí que he establecido contactos con gente próxima a él, en fin, que más o menos tengo radiografiada pues cómo es su personalidad. Es el típico pues el confidente policial que cuenta una serie de cosas que tienen veracidad, pero otras tantas no, que lo hacen pues con un único reclamo de ensalzar su propio ego. Claro, el tema está en que cuando te tomas la molestia, como has hecho tú o hecho yo, pues de escuchar su testimonio varias veces, es decir, claro, lo escuchas una vez y se, hostias, todo coincide, es decir, todas las piezas del rompecabezas cuadran. Pero cuando ya el testimonio lo vas escuchando varias veces, y esto yo lo recomiendo que lo hagáis, es decir, cuando veis alguna noticia o leéis algo, la primera impresión que os da parece que todo os cuadra, pero luego volvéis a escucharlo varias veces, días sucesivos, y dais cuenta que ya empieza a encontrar una serie de flecos sueltos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya si quitamos ese naipe de ese castillo, es decir, toda la teoría de la conspiración, pues ya se nos desmorona, ¿no? Entonces es que muchas de estas teorías pues al final pivotan en base a una pieza, y esa pieza pues carece de veracidad, ¿no? Y era simplemente pues añadir un poco pues a eso que has comentado. Sí, yo además, hablando también un poco en la misma línea de Antonio, y lo que tú comentas del 11M, me parece que además se puede generalizar a otros casos de las conspiraciones. Es que noto que muchas de las conspiraciones surgen sobre la base de unos efectos consumados en los cuales se piensa como que ya alguien los había anticipado. Es decir, supongo, por ejemplo, lo del 11M. ¿Por qué se hizo? Porque querían que ganara el gobierno socialista. Es decir, cambiar el sentido de las elecciones y conseguirlo. Y eso pasa muchas veces, es decir, ocurre algo, sucede, por ejemplo, el 11S, por ejemplo, se dice, bueno, hay una manera de, se inventaron, hicieron un autoatentado para restringir las libertades en los Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto realmente existe esa capacidad de predicción, porque el ser humano, si algo nos demuestra, y sobre todo cuando trabaja colectivamente, es que es imprevisible. ¿Realmente alguien antes del 11M pensaba que la mayoría de la sociedad se iba a poner en contra del gobierno de su país, que es algo bastante extraño cuando se supone que la nación es atacada, y que lo que suele ocurrir es que la mayoría de los ejemplos que tenemos históricamente es que la población se pone del lado del gobierno, sea el que sea, y se une y se aglutina, se cohesiona más con él? Y aquí tuvimos una reacción que es todo lo contrario, y es que la fuerza de la oposición desbancó el poder. Si realmente si eso es un autoatentado de una facción de un servicio secreto que está a favor de la causa socialista, tenía esa capacidad, que ya digo que sería digna de estudio, porque es un acto de evidencia impresionante. Y a mí me parece que muchas veces se trabaja eso, y eso dentro de lo que es la historia hay un tipo de profecía que se llama post-eventum, que trabaja con esas claves, es decir, ocurre algo y alguien se inventa de que había un profeta antes que dijo que eso iba a ocurrir. Y a mí me parece que en parte de las conspiraciones ocurre eso, en esto que estamos hablando. Después vemos cómo pasan las cosas y dijeron, ahora entendemos por qué lo hicieron. Pero no tengo tan claro que antes de que ocurriera el suceso las cosas podrían haber ido ahí. Por ejemplo, yo creo que gran parte de lo que pasó con el 11M fue que el gobierno del Partido Popular lo hizo fatal. O sea, lo gestionó fatal. O sea, que es en gran medida responsable de lo que pasó. No creo que tuvieran un manual previo para saber cómo actuar ante ese tipo de... Y también la oposición, también lo hay, seguramente Rubalcaba y todas esas exigencias lo hizo muy mal, y también trató de sacar provecho político. O sea, estoy de acuerdo que los dos lo hicieron fatal. Por eso me extraña que alguien tuviera la capacidad de visión de decir, pues ahora el PP la va a liar porque va a salir el ministro y va a decir que ha sido ETA, y va a salir Rubalcaba y va a decir que no sé qué. Vamos, si son capaces de lograr eso, es que tienen una capacidad de previsión a un detalle, y por eso digo que yo creo que no, que hay veces que incluso pensamos que la gente es o más inteligente o que las tramas son mucho más complicadas de lo que seguramente son. Pero ya lo hacemos siempre un poco como los economistas que siempre ven las crisis cuando han pasado. Pues me parece que con esto de las conspiraciones también pasa en muchas ocasiones. No digo en todas, ¿eh? Me parece que en algunas sí. Por comentar algo, ¿vas a decir algo del...? ¿Qué más añadir? Yo creo que ya lo ha dicho más o menos todo Juanjo, ¿no? De todas maneras, pues bueno, por añadir algo más a lo que has dicho, pues cuando has dicho que por qué el pueblo no se puso de parte del gobierno, sea el que sea, pues bueno, yo creo que porque mintieron descaradamente, ¿no? A la población diciendo que era ETA cuando realmente todo indicaba que era Al-Qaeda. Y por eso la gente pues, no aguantó que le mintieran descaradamente, y más que se jugara con la vida de todas esas víctimas. Yo creo que es... Pero también se les presionó para que en 2 días dijeran
¿sabes? Y dieran resultados, cuando que a lo mejor en otros gobiernos se les deja más margen para que investiguen y, ¿sabes? No sé, ahí, porque estamos en campaña electoral y todos intentaron jugar sus bazas. Yo no digo que ninguno actuara responsablemente. Claro, es que también el Partido Socialista pudo arengar a las masas, digamos. Yo estoy con el gobierno, como en otros casos, y bueno, nos sometemos a lo que digan. Quiero decir que yo lo que veo complicado es que alguien fuera capaz de prever todo esto. Es decir, vamos a hacer un atentado y vamos a tambalear, vamos a cambiar el signo político. Parece que va a ganar el PP de joder, es que tiene una capacidad impresionante, ¿eh? Que eso pueda cambiar, no sé. Eso, totalmente de acuerdo contigo. Pero si miras la otra parte de la moneda, el atentado buscó un oportunismo total. Entonces, quien coge sí, las fechas fueron muy casuales, y quien coge y siembra de maletas de explosivos un tren y lo hace 2 días antes de las elecciones, a ver, es un tema de economía. Tú haces una acción buscando una consecuencia. Entonces alguien tenía un plan o un protoplan. No sabemos exactamente, evidentemente ese plan tenía asociado un resultado y una intencionalidad. No sabemos cuál era la trama que se había previsto. Tampoco sabemos quién lo hacía y tampoco sabemos si todo esto le pilló por total y absoluta sorpresa al gobierno. Porque de estar involucrado al gobierno, cosa que también quizás es impensable, ¿no? O sea, y por muy conspiranoico que es cuesta pensar que haya elementos así capaces además por unas elecciones que estarían, bueno, que no eran el futuro del mundo. Y que en principio pensaban que ellos iban a ganar. Claro, sí. Que el Partido Popular pensara que iba a perder esas elecciones. Y quizás, si viéramos un poco la experiencia estadounidense, en Estados Unidos, ante los ataques externos, el pueblo se une mucho. Quizás era lo primero que pasó. El problema es que aquí, si de verdad, ya digo que no sabremos, la intencionalidad clara y evidente de quien puso las bombas y que tenía un plan prefijado y un resultado esperable, yo creo que ese plan empezó a descarrilar y a fracasar a muy pocas horas de que ocurriera el atentado, porque posiblemente jamás se pensó que la ciudadanía española asociaría un sentido político a la polaridad ETA-Al-Qaeda. Ellos pensarían que se juntaría todo, se provocaría una especie de catarsis. La catarsis se estaba buscando, estaba claro, pero la polaridad política en ETA-Al-Qaeda se convirtió en un asunto de partidos, y a partir de ese momento nadie pensó que se castigaría por dar por una especie de mentira. Lo que a mí no me cabe duda era que en los días 12, 13, porque las elecciones fueron el 14, ¿no? Zaplana y Aceves, concretamente, no sabían dónde meterse. Yo no creo que eso, desde ese punto de vista, lo tuvieran pensado. Yo estuve precisamente esos días en el Parlamento andaluz, entre los políticos, y todo anunciaba que era el PP que iba a ganar por mayoría. Y bueno, yo al día siguiente me fui a Brasil, y llegando a Brasil a las 5:30 de la mañana, que serían las 9 de la noche, fue cuando me enteré de que había ganado Zapatero. O sea, a mí me quedé, ¿cómo es? Claro, yo me enteré de todo. Pero nadie daba un duro por el PSOE en aquel momento en todo el Parlamento, ni siquiera los socialistas. O sea, que no. Y luego, contestándote a ti, ¿por qué el 11M menos que el 11S? 3.000 muertos, 100 y poco. Con eso tiene la diferencia de uno y otro. Me refería a lo siguiente. Como América España. ¿Por qué no se investiga de igual manera? Pues porque no es lo mismo 100 muertos que 3.000. 200. Y en el otro está muy claro, ¿no? Prácticamente en el 11S hay muchísimas cosas que se han descubierto, y en el 11M, bueno, hubo un juicio donde realmente se barrió todo el tema de que al final era ETA, no era ETA, ¿no? Entonces parece ser que todo lo que se hizo allí en ese juicio, en principio, excepto el periódico El Mundo, que es el que está siempre todavía dando un poquito diciendo, pues yo ya llevo no sé cuántos años diciendo que van a sacar, que van a meter a Rubalcaba en la cárcel, que van a meter a Zapatero, porque es que eso fue un atentado del PSOE. Y eso lo lleva diciendo El Mundo, no por ahí en el internet, lo lleva diciendo desde el UCM. Pero la verdad es que hubo un juicio muy exhaustivo donde se demostró claramente que no sé si es verdad o no, pero se demostró de que ETA no tenía nada que ver con eso. Para terminar,
Sí, si me dejáis enlazar con el tema, es que es un tema que me da un poco de grima, ¿no? El tema del UCM, y porque cuando yo voy a soltar una reflexión, ¿no? Muy simple, cuando te informas de ciertos temas que no tienen nada que ver con atentados terroristas, tienen que ver, por poner un ejemplo, con asesinato de niñas, y ves la cantidad de mierda que se puede llegar a mover si tienes pasta, no os podéis imaginar. Si nos atenemos a ciertas teorías que todo apunta a que la cosa puede ir por ahí, no me quiero ni imaginar si eso se extrapola a la posibilidad de un cambio político en un país. Yo lo dejo ahí, con lo cual, no sé, es que no me creo la versión oficial ni de coña. Ahora hay que andarse con pies de plomo a la hora de dar por sentada ciertas versiones alternativas, porque tan peligroso es una cosa como la otra. Tan peligroso es decir, no me creo esto, como agarrarte a lo primero que te cuenten y que cuadre en principio con lo que podrían ser tus teorías. Ahí estoy de acuerdo con Antonio Luis. Y por cerrar un poco el tema de forma simpática y haciendo alusión al 11S, y eso que hemos empezado hablando de las caras de Velo. Hay una cosa, por ejemplo, empezando con el tema de las series, ¿no? David, hay una cosa que no hemos dicho, y es que hablamos de Expediente X. Hay una serie spin-off de Expediente X que era Los Pistoleros Solitarios. Una serie spin-off es una serie que está basada en otra serie. O sea, hay unos personajes secundarios en Expediente X, gustan, y se hace una serie solamente basado en esos personajes secundarios. Se llama Los Pistoleros Solitarios, The Last Gunmen, no se llegó a traducir al castellano. Y el primer capítulo de esa serie versaba sobre un atentado terrorista con un avión muy parecido, de hecho, al del 11S. Intentaban perpetrar desde el gobierno un atentado terrorista yihadista para tumbar las Torres Gemelas. Es curioso. Lo que pasa es que este capítulo se emitió, creo que fue 7 meses antes del 11S. Es curioso, dejo ahí un poco la órbita friki, ¿no? Oye, yo creo que un detalle que es que no sé si lo ha comentado alguno, pero el hecho de que ocurra en España es diferente que ocurra en Estados Unidos, un atentado. Otro ejemplo que te pongo es, ocurre un atentado en Vietnam, y a la mayor parte de la población occidental le da igual. Y a lo mejor también es una conspiración. Pues en los estadounidenses igual, que son, digamos, los que controlan, manejan más la información a nivel global, ¿no? Porque obviamente son la primera potencia del mundo, ¿no? Pues si no saben situarnos en un mapa, muchos de ellos, o sea que tampoco no es muy relevante para ellos la información que pueda venir de un atentado español. Un dato interesante para terminar es que el día de marzo había una maniobra de la OTAN, constatado totalmente, podemos ver, hay un link, de hecho, de internet de la página de la OTAN en Madrid, una maniobra en Madrid. Entonces, si eso no es casualidad, aparte se está fotografiando la parte por satélite de la zona Rocha y tal, y hay un montón de información de esa página, que es un link que te lleva directamente a una página de la OTAN, que no es una página que se ha creado el día 10 de marzo. Entonces, si hay algo tan extraño y tan sumamente grande, yo pienso que da miedo abrir esa puerta y verlo de la realidad, y por eso yo creo que no se hace. Ya no tiene que ver con PSOE ni PP, tiene que ver con algo. Bueno, si os parece bien, dejamos la reflexión final, son las 10 de la noche. Yo me gustaría pedir un aplauso para Vicky y para Marimar por haberos currado. Por haberse currado estas pedazos de jornadas que, bueno, que de hecho continúan mañana a las 10:30. Bueno, pues no sé si queréis decir algo para cerrar. Me parece que tenemos una promesa de Vicky. Sí, han sido muy valientes. Sí, Vicky. Vicky prometió que iba a cantar, yo no quiero decir nada. Todavía no han terminado las jornadas. Bueno, pero perdona un segundo, te comprometes aquí y ahora delante de esta gente a que mañana cuando cierren las jornadas te cantas algo. Espera. Lo interpretaremos como un sí. No. Es que me interesa a mí hoy, sí, por eso. No viene al cuento, no viene al cuento. Si quisiéramos estudiar ciertamente, pues hay que... Pues tampoco venía a cuenta ver de series en un congreso. Sí, algo seguro que sacáis. Pues a mí me gustaría pues que el aplauso pues fuese para ellos, para nosotros. Es el que no. Y destacar, pues como hemos dicho al principio,
pues principalmente tu colaboración en esto, David Cuevas, porque si no, los ponentes que estáis aquí, la gran mayoría, pues no estaríais. Seamos sensatos. Lo que tendrá que hacer es tirarme la botella a la cabeza, ¿no? Gracias. Cerramos por hoy la sesión de estas jornadas y mañana pues a las 10:30 esperamos estar otra vez aquí con Enrique Muñoz y con Moisés. Estarán también por aquí el grupo de investigación que se va a desplazar. Y bueno, me reitero, pido un aplauso para todos.